Hola a todas y todos, el profe René los saluda. La clase de lógica y argumentación continúa. El tema de cuadro de oposición nos enseñó la forma de construir las proposiciones categóricas y de obtener un valor verdadero, falso o indeterminado. Además de que podemos obtener una inferencia inmediata a partir de una proposición inicial. Por ejemplo, todo humano es mortal. Partiendo de esta premisa inicial como verdadera, se puede obtener las siguientes inferencias. La contradictoria, algún humano no es mortal, y es falsa. La contraria, ningún humano es mortal, y es falsa. Y la subcontraria, algún humano es mortal, y es verdadera. La regla que no se utiliza es la subcontraria. Ahora podemos resolver el siguiente ejemplo. Premisa inicial. Algún papá es marido. Se asume como verdadera. Toma tu tiempo, detén el video y resuelve el ejercicio. El resultado es el siguiente. A partir de las proposiciones categóricas, la relación directa con el silogismo es la construcción de una inferencia mediata, pues dicha inferencia requiere de otros elementos para obtener una conclusión. No es como en la inferencia inmediata, que el resultado es directo a partir de la proposición 1, 2, 3 y así sucesivamente. El tema tipos de argumentos en el silogismo se usa bajo el principio deductivo que se suma a los principios básicos y las reglas aplicables en el silogismo. Esto quiere decir que al tener dos premisas nos guían a la conclusión. En ese sentido, el análisis de un silogismo parte del hecho de establecer las premisas para obtener un resultado. La inferencia mediata funciona a partir de las premisas, anudando o eliminando los términos que la componen, por decirlo así. En primer lugar, al eliminar el término semejante se obtiene un residuo, y en segundo lugar, al anudar el residuo de ambas premisas se construye la conclusión. Dicho de manera formal, el silogismo se compone de los siguientes elementos. 1. Premisa mayor. 2. Premisa menor. Y 3. Conclusión. En las premisas se encuentran tres términos de clase, denominados término mayor, que es el predicado, término menor, que es el sujeto, y término medio o de enlace, que se conoce como el término semejante. Cada elemento del silogismo en las premisas contribuye a la correcta o incorrecta obtención de la conclusión, de tal suerte que se determine su validez o invalidez. Por ejemplo, premisa 1. Todo padre es hombre. Premisa 2. Luis es padre. Conclusión. Luis es hombre. El ejemplo expone de manera simple dos cosas. Primero, la eliminación del término padre y segundo, la construcción de la conclusión con el residuo de la premisa 2, Luis, y de la premisa 1, hombre, de manera que las llamadas inferencias inmediatas requieren de un razonamiento más fino e incluso comparado con una deducción matemática para obtener la conclusión. Siguiendo con el ejemplo anterior, el silogismo formalmente se compone de la premisa mayor, premisa menor y conclusión. En dichas premisas encontramos los llamados términos de clase, de modo que en la premisa mayor el término de clase que no se elimina es el predicado. En la premisa menor se compone del término de clase sujeto. En ese sentido, en ambas premisas va a aparecer el término que se repite o llamado término medio. Asimismo, en la conclusión, el término medio no debe formar parte de la misma, por lo que al eliminarlo se busca realizar una simplificación de las premisas para obtener un resultado. Entonces, veamos el ejemplo anterior asignando cada uno de los componentes. El ejemplo muestra que en la premisa mayor y en la premisa menor se obtienen el término predicado, el término sujeto y el término medio. Los términos siempre aparecen en ese orden, no van a aparecer de otra manera. En la premisa 1, predicado, en la premisa 2, sujeto. En general nos encontramos que las proposiciones categóricas y los silogismos forman parte del mismo conjunto, no solo al expresar las relaciones directas o indirectas de las proposiciones. Universal afirmativa, todo. Universal negativa, ningún. Particular afirmativa, algún. Y particular negativa, algún no es. Sino que además sus términos nos permiten simplificar las premisas para obtener un resultado válido.
Visto de esa manera, las proposiciones A, E, I y O aportan otras características para que un silogismo sea considerado válido. La característica se conoce como el modo válido del silogismo, que en conjunción con alguna de las figuras determinan la validez o invalidez del argumento en cuestión. Veamos en primer lugar el modo y después la figura. El modo válido se obtiene de las tres cantidades que aparecen al inicio de las dos premisas y la conclusión. Así que, una vez identificado el modo, se usan varias mnemotecnias para recordarlo o se puede hacer uso de otros trucos que nos permitan la obtención del modo y de la figura, como en el ejemplo que se presenta a continuación. El ejemplo es un modo A y I, que está determinado por las dos cantidades de la premisa mayor y la premisa menor, así como de la conclusión. De manera que en este silogismo se obtiene un modo válido A y I, que es de la figura 1. De modo que, además de los elementos que ya se mencionaron en el silogismo, se cuenta con una serie de reglas que sirven para determinar su validez o invalidez y que ahora se exponen de modo sencillo. Pero antes, recordemos que las figuras son las que determinan el movimiento de los términos medios. Los términos medios son los únicos que se mueven en las premisas. Las reglas, por tanto, se atienen a los tres términos de clase y además a ciertas condiciones que se expresan a continuación. Veamos los ejemplos.